Estás escuchando Radio desde Casa, con la conducción de Martín Macu Olivera, por FM Roteco 91.9, General Rodríguez. Además, fmroteco.com.ar. Lunes 13 de julio del 2020, atravesando lo que es esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, que por supuesto trajo como consecuencia una cuarentena, el aislamiento social seguro y preventivo. Y estamos en comunicación vía telefónica con el doctor en filosofía, Ricardo Foster, que por supuesto también nos va a hacer reflexionar, nos va a ayudar a pensar a través de lo que fue el lanzamiento de este libro que se llama El derrumbe del Palacio de Cristal. Ricardo Foster también es miembro, forma parte de los asesores del presidente Alberto Fernández, así que es un placer saludarlo aquí para FM Roteco 91.9 de General Rodríguez. Hola Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, un placer para mí hablar con ustedes. Muchas gracias Ricardo. Bueno, Ricardo, este libro que es El derrumbe del Palacio de Cristal pone de manifiesto entonces una reflexión que tiene que ver con la cuestión de no peligro, sino que abre, le corre el velo a esto que por allí con el neoliberalismo y con políticas más conservadoras no había un rol del Estado a favor de las mayorías, y ahora son ese sector el que pide una presencia del Estado para lo que es áreas de salud, de economía. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué te llevó a escribir este libro? Y por supuesto que nos hagas un repaso de lo que significa este libro que se llama El derrumbe de Palacio de Cristal. A ver, queda claro que a partir de la pandemia todos hemos sentido que algo muy fuerte comenzaba a suceder, que una crisis inusitada nos estaba golpeando y que la pandemia se convertía en una experiencia global. Y esa pandemia puso en claro lo que quizás muchos ya lo sabían, pero otros no lo terminaban de ver. No solamente la profunda desigualdad de la sociedad contemporánea, donde apenas un puñado de grandes fortunas son dueños de la inmensa mayoría de la riqueza creada por toda la humanidad, sino también el proceso a través del cual el Estado, tanto en la Argentina como en la mayor parte de los países del mundo, fue vaciado, desguazado, puesto al servicio básicamente del único gran negocio del capitalismo contemporáneo, que es la especulación financiera. Desguazar un Estado significa debilitarlo, significa que áreas fundamentales como la salud, la educación, la vivienda, quedan prácticamente despojadas de los recursos para atender las necesidades de la ciudadanía. Y precisamente lo que la pandemia puso fuertemente en evidencia es que sin un Estado capaz de garantizar el acceso a la salud, los daños son inmensos. En el caso argentino, por suerte, y después del cambio de gobierno del 10 de diciembre, se tomó rápidamente la decisión de reconstruir el Ministerio de Salud, que había sido convertido en una secretaría durante los años del macrismo. Se volcaron muchos fondos y un gran esfuerzo para precisamente generar las condiciones sanitarias que ralentizaran el impacto de la pandemia. Si comparamos la situación argentina con la de los países limítrofes, es más que evidente que el camino argentino, que priorizó la salud, la vida, que volcó todos los recursos en el aparato sanitario, ha logrado disminuir el daño, sobre todo si miramos a Brasil o a Chile o a Perú, por ejemplo. Pero también significa que el Estado prioriza una política de cuidado, una política de ampliación de derechos, porque no solamente que se buscó mejorar la situación sanitaria, sino que se volcaron inmensos recursos para paliar la crisis económica, que es producto de una pandemia global que ha paralizado la economía mundo. En Argentina el Estado no miró para el costado, sino que inyectó recursos para que llegaran a más de 9 millones de hogares a través del IFE, para que esos recursos también sirviesen que cientos de miles de empresas, pequeñas, medianas y hasta grandes, pagaran parte de los salarios. Sirvió para paliar la situación de los pequeños y medianos comerciantes, junto con el congelamiento de las tarifas
energéticas y el intento de controlar los precios. Todo esto lo nombro porque la pandemia nos ofrece la posibilidad de mirar dos proyectos completamente distintos de país. Durante 4 años de macrismo lo que vimos es que el Estado se fue achicando, ministerios como el de Salud, como el de Cultura, como el de Trabajo, como el de Ciencia y Tecnología, fueron convertidos, por ejemplo, en secretarías. Vimos de qué manera se abandonaba la inversión en ciencia y tecnología, cómo el Estado, que tiene que proteger a los más débiles, en realidad solo protegió a los más fuertes, garantizándole todos sus negocios, generando ganancias infinitas a las compañías de energía cuando liberó los precios. En cambio, en un proyecto donde el Estado vuelve a ocuparse de la sociedad y sobre todo de los que más necesitan, ese Estado se mueve en el interior de una reconstrucción de los recursos, de los derechos, y también aparece como un instrumento clave para ordenar de otra manera la vida económica de nuestra sociedad. Entonces, a partir de allí es que la pandemia pone en claro muchas cosas, pero también pone en claro los límites de un sistema económico que tiene como uno de sus ejes fundamentales la depredación de la naturaleza, la industrialización de la vida animal, que es uno de los puntos claves para entender el surgimiento y la expansión bajo la forma de la pandemia, de los coronavirus que vienen del reino animal y llegan a la vida humana a través de esas macrogranjas donde se hacinan a centenares de miles de animales que son tratados con una crueldad infinita, y en ese proceso de industrialización se produce el famoso interfaz entre lo no humano y lo humano, que está en la base de los coronavirus. Pero también habría que agregarle el efecto del calentamiento global, producto de un tipo de energía que está destrozando el ambiente, producto de la deforestación, y así podríamos seguir. En este libro yo he intentado describir la crisis o el colapso de un modelo global de sociedad, que es el modelo del capitalismo neoliberal. Estamos charlando con el doctor Ricardo Foster, es doctor en filosofía, además forma parte del miembro del Consejo de Asesores del presidente Alberto Fernández. Además, Ricardo Foster ha escrito varios libros. En este caso estamos hablando de El derrumbe del Palacio de Cristal, que escribió Ricardo en este contexto. Y también señalás en el libro, Ricardo, estaba leyendo una nota en el cual el Big Data también puede ser utilizado no solamente para ayudar en una pandemia, sino que también sirve para inclinar decisiones y perseguir opositores políticos, decís, Ricardo. Sí, a ver, durante la década de los 80 y también y sobre todo durante la década de los 90 se construyó una gran utopía, que Internet iba a ser la apertura hacia un mundo más plural, más democrático, más igualitario, que todos íbamos a poder navegar por ese infinito universal que nos abría Internet, y que eso le iba a brindar a tanto a los individuos como a las sociedades oportunidades que antes no existían y una mayor igualdad. Lo cierto es que apenas un puñado de empresas, no más allá de 7, 8 empresas, son las grandes ganadoras de los últimos tiempos de la economía global y particularmente de la pandemia. Si uno piensa que Amazon, Zoom, Google, Facebook, etcétera, etcétera, están en el corazón del mundo tecnológico comunicacional, y que también son las dueñas de una mercancía de nuevo tipo que quizás sin saberlo la mayoría de nosotros se la regalamos al cliquear, al narrarle nuestras intimidades, al poner me gusta en cualquier sitio con el que voy encontrándome en mi navegación por internet. Eso se transforma en una mercancía que a su vez es el producto de un sistema de algoritmos que van desentrañando gustos, deseos, inclinaciones de consumo, ideas, formas de ver el mundo, y todo eso es parte de un paquete económico que tiene y produce ganancias fundamentales y fabulosas para las compañías digitales, porque se transforman en mecanismos publicitarios, y en el campo de la política o del mundo de la encuestología ordena sin ninguna duda
por dónde van los gustos, los deseos confesados o inconfesados de una parte del electorado, pero también pueden servir como instrumentos de vigilancia y de control, en la medida en que todo cae dentro del GPS, el algoritmo, el Big Data y la geolocalización. Una persona sin salir de su casa puede ser perfectamente conocida en sus inclinaciones, gustos, ideas, a través de este mecanismo que es una gran revolución tecnológica llena de posibilidades, pero que también aparece como llena de peligros. Lo vimos en el uso para generar descrédito a ciertos políticos en Gran Bretaña, que estuvo en la base del triunfo del Brexit. Lo vimos en el uso que hizo Trump en Estados Unidos de todo el sistema de las redes sociales y del Big Data para acentuar su capacidad de llegar a lo más recóndito del individuo en su vida cotidiana. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, es que me parece que no solamente hay que comenzar a regular con mucha seriedad las empresas digitales y que construyen el sistema Internet, sino que por otra parte sus ganancias fabulosas deberían ser grabadas. Es absurdo que un puñado de empresas, insisto, sean las grandes ganadoras de un sufrimiento global de la humanidad. Entonces, todo esto hace que tengamos que repensar profundamente nuestro sistema comunicacional, lo que está sucediendo con las tecnologías digitales, con lo que alguien denominó como el semiocapitalismo, que implica un sistema de ganancias fabulosas por un lado y de grandes controles por el otro. Así que ahí también en el libro hay una preocupación en relación a estos dispositivos. Estamos charlando aquí en FM Roteco 91.9 de General Rodríguez con el doctor Ricardo Foster. Este programa se llama Radio desde casa. En este contexto de aislamiento social seguro y preventivo, hacemos radio desde casa. Y bueno, el placer de charlar con el doctor Ricardo Foster, doctor en filosofía, que escribió el libro recientemente El derrumbe del Palacio de Cristal. ¿Qué mirada tenés, Ricardo, con respecto a este sector de personas que han salido a protestar en contra de la cuarentena, y por supuesto también con una clara bronca, digamos, expresada en la manifestación? Lo pudimos ver la semana pasada, inclusive violentando a un móvil de televisión. A ver, si no fuera por caja de resonancia gigantesca que los grandes medios de comunicación le ofrecen, sería una minoría muy minoritaria, valga la redundancia, la que ha salido a protestar, a cacerolear, a recorrer con automóviles en general de gente de clase media acomodada para arriba algunos lugares de ciertas ciudades de nuestro país, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, no mucho más. Sin embargo, hay un dispositivo comunicacional que busca expandir el impacto de este tipo de protesta, una protesta que mezclaba como si fuera una tienda de los milagros, gente que protestaba contra la cuarentena, otra que decía que estábamos al borde de convertirnos en un país comunista, o que teníamos a Chávez vivo como presidente de la nación, o que éramos producto de una alianza entre Irán, Venezuela y Corea del Norte. Es decir, personajes en algunos casos al borde de la alucinación, y por otro lado, gente que reivindica un principio de libertad que básicamente es un elogio desmesurado del egoísmo, del narcisismo, de la despreocupación por el otro. Yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad argentina, pero la inmensa mayoría, está comportándose de una manera extraordinaria. Casi 4 meses de una cuarentena muy compleja, que en la mayor parte del país es más liviana que en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, pero que también se ha desarrollado con intensidad. Y la verdad es que la respuesta de la ciudadanía ha sido una respuesta enormemente responsable, con mucha conciencia de cuidarse a uno mismo, pero también cuidar a los otros. Y yo
sobre todo resalto esto, porque si no nos quedamos con una televisión que el día jueves pasado, el 9 de julio, parecía mostrar que la Argentina estaba en contra de la cuarentena cuando eran apenas un puñado de miles de personas y que en general se embanderaban con las banderas de la Argentina cuando lo único que defienden son sus intereses privados, su megalomanía, sus alucinaciones, frente a un gobierno nacional que, como lo mostró ese mismo día Alberto Fernández, tiene el apoyo de todas las provincias del país. Participaron de la videoconferencia por el 9 de julio todos los gobernadores y gobernadoras de nuestro país. Entonces yo creo que hay que tratar de mensurar exactamente lo que está sucediendo y de qué manera hay un sector de los medios de comunicación concentrados que ya hace un tiempo largo trata de descalificar y de debilitar al gobierno nacional, que precisamente es un gobierno que está en las antípodas de aquel otro gobierno que durante 4 años fue protegido y blindado por esos mismos medios de comunicación. Entonces creo que tiene que ver con lo que te planteaba hace un rato, tiene que ver con proyectos de país completamente distintos. Un proyecto que encabeza Alberto Fernández, que se basa en el cuidado de la vida, en la salud, en por supuesto, preocuparse por la economía y por la recuperación económica, pero a partir de la idea de que la riqueza que se produzca en nuestro país se distribuya mejor y no que genere un endeudamiento colosal, fuga de capitales, evasión impositiva y quebranto de empresas, como es el caso de Vicentín, por ejemplo. Es llamativo que alguien se ponga una bandera argentina como si estuviera defendiendo los intereses de la patria para defender a un grupo de delincuentes que, disfrazados de empresarios, vaciaron una empresa clave en la exportación de granos de la Argentina, como es Vicentín, una empresa quebrada que pone en riesgo la fuente de trabajo de miles y miles de trabajadores y trabajadoras argentinas, que ha dejado un tendal de pequeños y medianos productores agrícolas sin cobrar por la venta de sus granos, y que esa empresa sea reivindicada por alguien que sale a manifestar y a cacerolear envuelto en una bandera argentina. Es algo de locos. Pero bueno, hay una parte de esta sociedad que mira de esa manera la vida, que mira de ese modo el mundo, que cree que el dueño de una empresa es una especie de superhéroe, aunque sea el que lo explote y que lo humille. Y sin embargo, a veces se produce esa inversión, ¿no? Que el que está más abajo mira hacia arriba y cree que hay dioses arriba de él, cuando no son otra cosa que simples mortales que suelen hacerle mucho daño a la mayoría de los mortales. Pero bueno, es parte a veces de la compleja trama de la vida en una sociedad, ¿no? Estamos charlando con el doctor Ricardo Foster, doctor en filosofía. La verdad que es un placer para FM Roteco 91.9 de General Rodríguez. Hacemos radio desde casa. Quienes hablan, Martín Olivera, por supuesto, escuchando muy atento al doctor Ricardo Foster. Y por último, preguntarte, Ricardo, también haces un señalamiento que también surgen, por supuesto, nuevos nacionalismos, o mejor dicho, este cierre de fronteras que llevó, por supuesto, la pandemia a tomar medidas para también aislar a cada ciudadano de cada país. Estos nacionalismos, no solamente digamos en lo sanitario, sino en lo económico, ¿cómo pensás que vamos a empezar a transitar una clase media que históricamente vos señalás, que ha buscado modelos de derecha, modelos, en su momento mencionás también lo que llevó a la gente en Alemania con el fascismo, o Mussolini en Italia, o Franco terminando de ganar la guerra civil en España? ¿Cómo lo ves de acá para adelante, Ricardo? A ver, queda claro que la pandemia puso en evidencia una crisis muy profunda del neoliberalismo a nivel global. Las alternativas y las salidas de la pandemia son diversas y complejas. Una de esas alternativas, obviamente, tiene el rostro de Bolsonaro para que lo veamos cerca nuestro. Una suerte de maridaje entre un sector neofascista autoritario y el neoliberalismo más radicalizado. O sea, Bolsonaro ha hecho una alianza en términos económicos con el sector más neoliberal del mundo financiero brasilero, y en términos político-culturales es un neofascista. Esta es una de las alternativas que están allí peligrosamente
tocándonos. El caso Trump en Estados Unidos, si bien no es exactamente igual, tiene algunas semejanzas, o los movimientos de extrema derecha, hipernacionalistas, autoctonistas, racistas y varias cosas más en Europa, que también están tratando de aprovechar esta crisis económica global para convencer a una parte de sus sociedades que la única alternativa es darle forma a estos nacionalismos racializados. Por eso creo que hay que defender muy fuertemente las alternativas democráticas, de ampliación de derechos, de mejor distribución de la renta, que se pregunte y se preocupe por un cambio fundamental en la relación del hombre con la naturaleza. Creo que hay que apostar fuertemente a aprender de esta pandemia, de sus consecuencias, de lo que ya señalaba respecto a un sistema profundamente desigual, injusto, y que al mismo tiempo pone en peligro la vida para todos nosotros en el único lugar que tenemos como casa global, que es el planeta. Entonces, estamos siendo testigos y contemporáneos de un momento muy potente, muy fuerte y muy complejo de la historia de la humanidad. Ojalá, insisto, el aprendizaje signifique cambiar profundamente reglas de juego a nivel económico, social, político, pero que tienda a profundizar la vida democrática, aceptando la diversidad, las diferencias, pero sobre todo que logre juntar dos palabras que tienen que ir de la mano, como por un lado es la palabra libertad y por el otro lado la palabra igualdad. Si la libertad solamente es el grito de una persona que piensa en sus propios intereses y no es también la búsqueda de una sociedad mejor y más equitativa, es una libertad vacía. Y la igualdad necesita también de una sociedad de seres humanos que puedan realizarse y sentirse libres. Bueno, este es uno de los desafíos que sin ninguna duda también genera esta experiencia que es conmovedora y que nos toca a cada uno de nosotros y que nos tiene que hacer repensar muchas cosas. Repensar, y vos nos ayudas mucho, Ricardo Foster, y más ustedes los filósofos, en estos contextos donde hay algo que rompe con la normalidad, que es atravesar este contexto. Me imagino que aparecen un montón de preguntas y seguramente vamos a ir transitando estos días hasta ver cuándo llega el final de esta cuarentena, y ojalá sea pronto la aparición de una vacuna, y también por supuesto empezar a salir del aislamiento social seguro y preventivo. Así que bueno, yo te agradezco muchísimo este tiempo para charlar aquí con FM Roteco de General Rodríguez, quien te habla Martín Olivera, y seguramente vamos a adentrarnos en este libro que has escrito, que se llama El derrumbe del Palacio de Cristal. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ricardo. Por favor, gracias.